Padres adoptantes del Uruguay, con una historia además personal muy linda, muy rica. ¿Cómo está Regina, todo esto? Hermosa. Hermosa. ¿Tiene cuánto ya? 11. 11 añitos, igual que mi hija. Sí. Yo no estaba embarazada cuando te hice la primera nota. Cuando me hiciste la primera entrevista tenía 1 año y medio tu hija y 1 año y medio mi hija. Estábamos ahí. Bien. Habían tenido las dos. Al mismo tiempo, exacto. Tuvimos al mismo tiempo, lo único que en distintos lugares. Tú sos testimonio también de una historia muy linda, ¿no? Que no significa que no haya tenido atrás, bueno, su lucha, su búsqueda y sus tropezones. Hoy, ¿cómo analizás la situación hoy para las parejas y las familias que están esperando poder adoptar un hijo? La situación de las parejas ahora, bueno, es más o menos, mira, te voy a decir que en algunos aspectos es mejor. Cuando yo comencé mi proceso, no teníamos talleres, recibíamos, yo por ejemplo nos inscribimos con mi esposo, 1 mes y medio o 2 meses después nos visitó el asistente social en nuestra casa, trabajador social en nuestra casa, y posterior a eso pasó una eternidad sin que supiéramos ni siquiera si existía, porque en aquel momento no existía el RUA, no existía El RUA nada. es la lista famosa, la lista del donde registro uno se único de registra. adoptantes. Ahí está. Exacto. No existía nada de eso, es decir, no estaba registrado, no había como un seguimiento, no hay como ahora que uno puede saber qué cantidad de gente hay en el RUA y más o menos decir, pero nosotros no manejamos absolutamente nada. Pero además, nosotros no teníamos talleres de apoyo. No había como ahora un taller de prevaloración ni un taller posterior al ingreso en el RUA. No teníamos todo eso. Así que teníamos un vacío enorme, enorme, que teníamos que llenar. Pero además teníamos otro problema. Tú ahora entras y hay una pila de lugares donde entrar a internet, lugares, asociaciones, lugares acá o en el exterior para relacionarte, para conversar. En aquel momento no había nada. No podías entrar a internet porque era complicadísimo, era carísimo. Estamos hablando de 11 años atrás, así que era bastante más compleja la situación. ¿Y tenías un lugar donde llamar y preguntar en qué estamos? Sí, y nunca tenías una respuesta, porque en realidad no había como alguien que te pudiera dar una contención y decirte, bueno, mirá, estamos trabajando tal año. Ahora los padres llaman y le dicen, mirá, estamos trabajando con las familias del año tanto. Y te dicen, están la gente que se anotó en el octubre del 2011. Entonces vos tenés una idea más o menos para barajar. Sí. No sabés cuánto, porque no sabés cuánta gente se anotó en el 2011. Se pueden haber anotado 100 parejas, se pueden haber anotado 20. Sí. Entonces, por tanto, no tenés el manejo estricto. Pero sabés más o menos estas paradas. Sí. Yo no sabía, yo les decía, llamaba y decía, ¿qué lugar estoy? ¿En el 1, en el 501, en el 1400? Díganme algo. No, eso no se puede saber. Eso no se sabe. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Te das cuenta que qué difícil? Era terrible, era terrible. Pero nosotros teníamos, por eso se forma APAU. Y por eso APAU y todas las organizaciones de esa índole son tan importantes. Porque el tiempo de espera, ese tiempo, ese agujero negro que se te hace entre los distintos tiempos de evaluación, lo tenés que llevar con el grupo de pares. Ese es tu grupo de contención, no el INAU, no el departamento de adopción. El departamento de adopción tiene una función, que es preparar a las parejas, evaluar las parejas, hacerle un seguimiento de pareja, darle interrogantes, plantearle cosas para que la pareja haga su proceso. La mayor parte de ellas venimos con la herida de no haber podido gestar, pero el tiempo, el rellenar ese tiempo, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Tenés que llenarlo con tus pares, que son los que te entienden, son los que te pueden decir, tranqui, esto pasa, mirá, vas a ver qué lindo que es cuando... Y todos decimos lo mismo. Y cuando me lo dijeron a mí, yo dije, el día que llega tu hijo, se te borran los años de espera. Te olvidás que estuviste 3 años y medio esperando. Se te olvida el dolor, se te olvida las frustraciones, se te olvida el enojo, se te olvida todo. Aunque esperes 3 años y medio, aunque esperes... que es más o menos el límite, ¿no? En este momento están integrando las parejas del 2012. Nosotros tuvimos, y ahora le voy a explicar, porque hay una serie de datos que tenemos, porque nosotros hace poco pedimos una entrevista con Scarone, dado el tema actual de las demoras en hacer las evaluaciones, ¿verdad? Es ahí donde está la trancadera mayor. Hay un cuellito de botella allí. Pero hay varios elementos, Victoria, más que ese es uno de los elementos. También hay otros elementos más, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, hay muchos niños que están
con la posibilidad de pase en adopción, que no podemos decir pase en adopción, porque en realidad el pase en adopción se da cuando ya hay una familia detrás, ¿no? Si no, el niño queda en la nada, en el aire. Y esos niños no tienen respuesta. Y no tienen respuesta por varias razones. Por ejemplo, si los niños son 4 o 5 hermanos, es muy difícil dar la respuesta, porque los hermanitos no se los puede separar, no solo por la ley, que la ley no lo permite, pero además de eso, no los podés separar porque emocionalmente no los podés separar. Porque si son 4 hermanos y tenés uno de 10, uno de 8, uno de 4 y uno de 2, ponele que el de 4 y 2 sería más fácil integrarlo en una familia. Pero ese niño de 2 años tiene a su hermano de 12 como su papacito. Entonces vos no lo podés separar. No, pero y aunque solo no lo tenga como hermano, es otra ruptura más. Es decir, no podés. Bueno, ¿pero entonces, qué solución hay para eso? Bueno, yo supongo que tendríamos que darnos una gran charla sobre cómo hacer para trabajar, que en algunos casos supongo que también lo debe estar haciendo el NAUT, yo no tengo toda la información de lo que hace, naturalmente. Se trabaja cuando hay 2 o 3 niños y de repente la familia, lo que se hace es proponerle a las familias que adopten, uno por ejemplo adopta 2 niños y el otro el 1, pero se tienen que mantener los vínculos. Las 2 familias tienen que aceptar que esos niños sigan vinculados. Van a tener un papá y una mamá y el otro va a tener un papá y una mamá, pero ellos van a seguir vinculados. Esto se hace con hermanitos. Se hacen con hermanitos que se justifica que los niños se encuentren y los papás aceptan de buen gusto. Así como aceptan de buen gusto el mantener un vínculo con algún integrante de su familia de origen con el cual no han perdido o tienen un vínculo significativo. Y eso es importante. Y Victoria, tenemos que sacarnos de la cabeza de que el hecho de que el niño tenga un vínculo con otra persona que no sea nosotros, le quita el amor o rebaja el amor que ese hijo tiene por nosotros. Cuanto más oportunidades le des a tu hijo de vivir la mejor de sus vidas y no romperle lo que es la raíz de su vida, mucho más te va a querer tu hijo. A ver, acabas de decir algo muy, muy importante. Está un poco en el espíritu de los padres que quieren adoptar la idea o la sensación de preferir romper todo vínculo con la familia biológica, como bueno, para preservar de alguna manera. No, porque tal vez lo hacen o se pretende pensando en el bien del chico y tal vez, claro. Y es como decís tú, no es que necesariamente lo que opere allí sea una cuestión de celos o una cuestión, ¿no?, de inseguridad, sino más bien supongo que debe ser pensando en poder dar una identidad segura y no de ir y venir. Pero mira, hay 2 cosas. Uno es el tema de la identidad y el otro es el miedo son 2 familias distintas, con valores distintos, con formas de vivir distintas. Ahora, de todas maneras, eso se da en algunos casos donde el vínculo es significativo, no se da en todos los casos, y generalmente parte de una situación tan drástica y tan dramática la adopción, es decir, de un quiebre tan importante, que en realidad no existe siempre ese vínculo tan significativo. Generalmente no se da el vínculo, es decir, porque hay una familia desestructurada que en realidad no ha podido con el vínculo, así que no trata de mantenerlo, ni lo ha tenido. Ahora, en algunos casos donde de repente hay un abuelo, un tío, un hijo, un hermano, y en algún caso más complejo y de mayor complejidad, pero si no, en todos los otros casos tú podés integrarlo, porque ¿por qué digo más complejidad la de la mamá? Porque vos podés tener un niño que tenga 4 abuelos, 5 abuelos, 73 tíos, 18 hermanos, claro, pero que tenga 2 mamás es difícil. Eso es, digamos, el nudito más difícil de pasar. De todas maneras, no es lo común. Lo común es que la mamá que no ha podido con el vínculo no trata de sostenerlo, es decir, no trata de mantener el vínculo con su hijo y nadie la va a obligar a mantener un vínculo. El vínculo es importante cuando es significativo, o sea, tiene importancia en el desarrollo del niño. Así que, por tanto, eso no se da. Pero el tema de los hermanitos, por ejemplo, es un tema que tranca. Cuando hablamos el otro día con la directora del Departamento de Adopción, le decíamos, ¿qué respuesta hay para esos niños? No hay respuesta. ¿Por qué es que no hay respuesta para esa cantidad de niños que hay? Que son 100 y algo, son cerca de 150 niños. Y el tema es ese, es que ¿tienen hermanos o son mayores de 5 años? Ahí está. Y a esos niños no se les puede dar respuesta. No se les puede dar respuesta con los más de 40 o 45 personas creo que hay en este momento en el registro, y hay cerca de 130 personas, todos estos son datos que nos dio la directora el otro día cuando hablamos con ella. 130 parejas están evaluando, es decir, que les queda un tiempo más corto para integrar el RUA. De todas maneras, entre las 45 que hay en el RUA, no hay esas personas, esas familias, y no estamos haciendo un juicio sobre esas familias,
no pueden dar respuesta a estos 150 niños. Pero esto no es un juicio de valor, es una que hoy realidad. están en el RUAC, que sin ánimo de juzgarlas ni valorarlas, no están dispuestas, por ejemplo, a adoptar o más de uno o más de 5 años. Y bueno, ¿y qué con el tema de la salud también? Las dolencias graves. También es delicado el tema de los consumos anteriores, de los consumos de la madre de origen, de la madre biológica, que también a veces eso genera mucha inestabilidad y mucho miedo en las familias, y las familias no se animan a afrontar eso. No se animan también a afrontar el tema de las dolencias psiquiátricas, cuando hay un antecedente en la familia. Es decir, nosotros trabajamos mucho eso, inclusive ahora vamos a hacer unos talleres para padres, para apoyar a los papás que están en espera y para aún los que han integrado, porque dentro de APAU, que no son todas las personas que han adoptado, hay muchos niños que atrás hay una dolencia patológica, una patología psiquiátrica en su madre biológica. Y no ha habido ninguna consecuencia posterior en el niño, ni ha dado muestras de ninguna cosa. Entonces, nadie va a decir quién es, pero sí sabemos que esas familias pueden dar testimonio, pueden permitir que nosotros hablemos con el resto de los padres diciéndole, esto no es necesariamente, a mí me lo dijo un familiar mío que es de la salud, que me dijo, tú no te preocupes por las dolencias psiquiátricas, porque las dolencias psiquiátricas no se heredan directamente, se hereda la tendencia. Sí, claro. Si se desarrolla Después en un dependerá ambiente del entorno distinto, y del ambiente, claro, por supuesto. si el desarrollo es distinto, el lugar de entorno es distinto, no tienen por qué desarrollar la patología. Sí, y todas esas exacto. cosas también nos generan una trancada, ¿no? Es decir, los padres tenemos que crecer, los padres tenemos que prepararnos. Hoy decía alguien, estaba escuchando en la televisión, no todos nacimos para ser padres, no es fácil ser padres por adopción. Hay que aceptar una cantidad de cosas y hay que masticar una cantidad de cosas. También hay que masticar el dolor de no haber gestado. También hay que masticar que tú deseaste toda tu vida tener una panza. Y si vos adoptás una criatura de 4 años, no solo no tenés una panza, sino que además te perdiste hasta el primer periodo. Ahora, yo conozco personas que quisieron adoptar hijos grandes. ¿Cómo les fue? ¿Y cómo les fue? Les fue maravillosamente bien. Yo les digo porque yo conozco de esos niños y tienen una capacidad de resiliencia tan grande que ellos salen adelante con una fuerza que de repente no tiene mi hija que vino a mi casa con 12 días. Porque tienen una fuerza, porque han generado a veces son más pícaros, porque la vida les ha llevado a que ellos dicen, nosotros conversamos siempre con una compañera Pau y decimos, ella es pícara porque ella tuvo que crear esa picardía para defenderse a veces de la tristeza, a veces de la soledad, y ella tuvo que inventar estas pequeñas artimañas. Bueno, y nosotros lo que tenemos que enseñarles a caminar con eso, a perder el miedo a ser dejados de lado y a recibirlos con todo el amor, porque saben que un día una compañera habían unos compañeros adoptado una criatura de 2 años y medio. Cuando cumple los 3 años, yo la llamo justo el día que cumplía, al otro día, y entonces me dice, ayer comiendo con mi hija, se llama Victoria, comiendo con mi hija la torta, me dijo, mami, los años anteriores, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Entonces eso a vos el corazón, ¿sabes cómo se te hace? ¿No? Yo digo que soy la mujer más privilegiada porque yo recibo todos los cuentos, todas las historias, todas esas historias de amor que no tienen que ver solo con un niñito chiquitito así, sino que tienen que ver con niños grandes, tienen que ver con niños medianitos, tienen que ver con niños con enfermedades, que tienen que ver con una cantidad de cosas, y que siempre el amor es el que triunfa en todo esto, siempre. Hacemos una pausa y ya venimos.